Bienvenidos a Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educación. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educación. El día de hoy queremos conversar sobre un tema muy importante para el país y para el sistema educativo, que tiene que ver con la inscripción automática, que es una de las estrategias que esta administración del doctor Óscar Hugo López ha lanzado con mucho éxito en este año. Para hablar previamente de la inscripción automática es necesario referir que desde 1992 el Ministerio de Educación cuenta con información del sistema educativo guatemalteco. Sin embargo, es hasta el año 2015 en el que ya tenemos un código por estudiante y eso nos permite poder tener mejores datos, pero sobre todo estar manejando un sistema en línea, un sistema informatizado que con el código estudiantil podemos rastrear al estudiantado durante todos los años de vida estudiantil y podemos tener toda su información y su evolución y su récord académico a lo largo de su ciclo estudiantil. Así que queremos enfatizar que la inscripción automática o anticipada es una estrategia que es realizada por el Ministerio de Educación para facilitar a los padres de familia la inscripción de sus hijos que han sido promovidos de una manera automática. Para esto, los directores de los establecimientos educativos del sector oficial realizan el proceso de una manera automática interna, teniendo a la vista los cuadros de promoción de estos estudiantes. Hay que aclarar que esto no significa que se omitan procesos internos del Ministerio de Educación como validar, certificar, documentar, confirmar la documentación, etc. O sea, el sistema sigue siendo muy seguro, pero nos permite anticiparnos. De esta manera podemos tener mejores datos de los estudiantes antes del inicio del ciclo escolar del año siguiente. También es importante aclarar que los padres tienen la libertad de trasladar a sus hijos a otros establecimientos, para lo cual existen los procedimientos de control y esto también está controlado por el sistema, así que no tenemos posibilidades de poder tener conflictos con la información, dado a que el control está establecido. Anualmente el sistema tiene por lo menos unos 22,000 traslados que se dan durante todo el año, así que esta tendencia se va a mantener, pero vamos a seguir registrando a los estudiantes bajo este nuevo sistema. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué es beneficiosa la promoción automática? ¿En qué beneficia a los padres de familia y al sistema educativo en general? Y la primera cosa que vamos a mencionar es que reduce el tiempo de trámite a los padres de los estudiantes. Eso es importante porque los padres antes absorbían demasiado tiempo haciendo colas, llegando en horarios más temprano a los establecimientos y teniendo que presentar documentos como partidas de nacimiento, etcétera, que hoy día estos requisitos han sido minimizados de tal manera que el director del establecimiento puede registrar de manera automática a los estudiantes promovidos y eso nos da a nosotros muchísima información y nos prepara como Ministerio de Educación para tomar acciones estratégicas para el siguiente año. Es importante decir que en el año 2017 se inscribieron 4.1 millones de estudiantes. De estos, 3.9 millones de estudiantes fueron atendidos por el sector oficial y al 30 de noviembre del 2018 para la inscripción del 2018 se llevan 1.6 millones de estudiantes a nivel nacional ya registrados. Otro de los beneficios de la promoción automática o de la inscripción anticipada
es el descongestionamiento de los trámites administrativos de inscripción a principios de año. El efecto es que al descongestionar estos trámites de inscripción, permite que los establecimientos puedan enfocar sus acciones y sus esfuerzos en otros procesos del hecho educativo y no absorber tanto tiempo en trámites administrativos como es la inscripción. Otro beneficio lo podemos cifrar en que estimula al estudiante a mejorar su rendimiento para ser promovido. Esto por el hecho de que la inscripción automática funciona inicialmente para los estudiantes que han sido promovidos y entonces el estudiante también tiene ese elemento que le favorece en el sentido de que si él logra promover, automáticamente va a ser inscrito y le va a evitar a sus padres el trabajo de tener que pasar por el proceso de documentar y lo que se venía haciendo anteriormente. Hace más eficiente también los procesos administrativos en los centros educativos, debido a que los directores de los centros educativos ya tienen un alto grado de certeza de a qué estudiante inscribir, puesto que ya tienen las notas y los cuadros finales y entonces tienen mucha certeza para hacer esta inscripción, sujeta a las decisiones que el mismo padre de familia en un momento dado pudiera tomar. El Ministerio espera la inscripción este año en aproximadamente 50.178 establecimientos educativos abiertos y al día de hoy tenemos ya movimiento en cerca de 22.728 establecimientos que ya tienen registros de inscripción. Otro de los beneficios de la promoción automática es que hay un proceso de desconcentración también para confirmar la matrícula estudiantil. Esto significa que los directores de los centros educativos son los que asumen la completa responsabilidad de la ratificación de las inscripciones. Antes esto se hacía desde las direcciones departamentales, ahora es el director del establecimiento el que hace esta función. Y finalmente es que otro beneficio que se puede mencionar es que mejora la disponibilidad de datos para la toma de decisiones. En tanto que nos anticipamos al ciclo, podemos definir, por ejemplo, demandas docentes, necesidades de infraestructura, podemos tener proyecciones, etc. La matrícula, realmente tenerla anticipada nos da una serie de beneficios, entre otros como los que ya se han mencionado. Así que este es un proceso que apenas inicia este año, que va a ir siendo perfectible en el tiempo, que va a ir siendo mejorado año con año y esperamos que el próximo año, cuando estemos en esta nueva etapa de inscripción automática, los números van a ser mejores, los procedimientos van a estar más conocidos por el sistema educativo y esto significará que tendremos mejores resultados para el próximo año de los que estamos obteniendo al día de hoy. Creo que vale la pena resaltar que esta es una oportunidad para agradecer públicamente a los directores de los establecimientos y a todos los involucrados en el proceso por su constancia, por su perseverancia, por su disciplina y por el cumplimiento para alimentar el sistema de información, sin lo cual estas estrategias no serían posibles. Así que ellos son muy importantes y desde este medio agradecemos a todos ellos por su esfuerzo, por su trabajo, porque sin esa alimentación del sistema no podríamos tener los datos que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Como conclusión a esta exposición podemos decir que los grandes beneficiarios de este nuevo procedimiento de inscripción son los padres de familia, que ahora se ahorran colas, se ahorran gastos administrativos, se ahorran tiempo, es decir, ya no vamos a ver aquellas colas en los establecimientos educativos porque este procedimiento va a reducir precisamente esa demanda y esos gastos y esos costos en tiempo y en recursos que usualmente castigaban a los padres de familia. Este es un momento también para que por este medio podamos agradecer públicamente a los directores de los establecimientos y a todos los involucrados en el proceso por su constancia, por su perseverancia
por su disciplina y su cumplimiento para alimentar el sistema de registros educativos, que es el que nos permite tener a tiempo y con la inmediatez que necesitamos información para seguir tomando decisiones en el sistema educativo de manera anticipada y de una manera más pertinente. Es decir, ahora no tenemos que esperar hasta el siguiente año para empezar a tener información, sino ya desde el mes de noviembre, diciembre, hemos empezado ya a recibir información, lo que nos permitirá tomar mejores decisiones para el próximo ciclo lectivo que está a las puertas de iniciar. En un momento regresamos con Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Que aquí vemos formación de diferentes capas de tejido y diferentes células que van a formar otros tipos de tejido que realizan funciones diferentes dentro de este tejido. Como ustedes pueden ver aquí hay una gran complejidad, ¿verdad? Ahora, un conjunto de tejidos también puede formar un órgano. Por ejemplo, aquí en el organismo animal tenemos que un conjunto de tejidos, como vemos aquí, puede formar un órgano. Este es el corazón. Observen ustedes qué gran cantidad de estructuras formadas por diferentes tejidos forman este órgano, que es el corazón. Aquí tenemos otro órgano también, este es el hígado. Este hígado no se ve tan complejo como este, sin embargo, por sus funciones tiene una gran complejidad y sobre todo una gran importancia, ya que este hígado tiene que ver mucho con el metabolismo de las grasas y también algunos mecanismos desintoxicantes del organismo. Entonces, tenemos aquí diferentes órganos. Ya sabemos que por ejemplo, el corazón realiza todos los movimientos de circulación sanguínea. Al impulsar la sangre por todo el torrente sanguíneo, esa es su función fundamental, ¿verdad? Toda la circulación. En cambio, aquí tenemos el hígado como un órgano que forma parte también del sistema digestivo y al mismo tiempo también es una glándula de secreción externa, y después ya vamos a hablar más detenidamente de las diferentes glándulas que forman nuestro cuerpo. Pero también tenemos acá otra de las características. Es decir, que ya vimos la organización, ahora vamos a ver otra de las características, que es el metabolismo. El metabolismo, como dice aquí, metabolismo significa cambio, ¿verdad? De transformaciones de las diferentes sustancias que consumimos. Por eso decimos aquí que es la suma de todas las reacciones químicas y transformación de energía esencial para desarrollar los procesos vitales como crecimiento, nutrición y reparación de células. Es decir, que el metabolismo nos va a explicar todo lo relacionado con reacciones químicas que suceden constantemente en los procesos metabólicos, valga la redundancia, pero también en el crecimiento, nutrición y reparación de nuestras células. A manera de ejemplo tenemos aquí una función metabólica que es el proceso de respiración. En el proceso de respiración vemos que ocurren algunas reacciones químicas y cuyo objetivo final es la formación de varias moléculas de ATP, que es una forma de energía que pueden utilizar los seres vivos para realizar las diferentes funciones vitales. Entonces vamos a dar una explicación rápido de qué ha sucedido acá, ¿verdad? Tenemos aquí el aire que penetra por las fosas nasales, se calienta, se limpia y pasa a nuestros pulmones, a los bronquios, a los bronquiolos y luego acá a esta estructura que está señalada aquí, que son los alvéolos pulmonares. Aquí tenemos un alvéolo. Vamos a ver qué sucede. Bueno,
Nosotros incorporamos el oxígeno cuando respiramos. Realizamos todo el proceso de respiración acá y luego eliminamos dióxido de carbono que vuelve a regresar otra vez al corazón y después es expulsado por la boca, que es el dióxido de carbono. Pero para que sea más palpable esta reacción química, hemos puesto aquí el proceso global de respiración celular, que es este que ustedes ven acá, que comienza con la desintegración de este compuesto orgánico que se llama glucosa, que es rico en energía, que al sumarle, o al reaccionar, mejor dicho, con el oxígeno, va a formar el dióxido de carbono, que es lo que expulsamos, agua y sobre todo de 36 a 38 moléculas de energía, que se acumulan en forma de moléculas de ATP. Entonces aquí vemos en esta reacción química todo el proceso metabólico de la respiración celular. Pero no solamente es el único proceso, ¿verdad? Hay varios. Otro ejemplo sería la fotosíntesis. Como vemos acá, las plantas necesitan, para realizar este proceso metabólico que es la fotosíntesis, necesitan de dióxido de carbono, incorporar dióxido de carbono. Y en todo el proceso químico de formación de compuestos orgánicos, al final se libera gran cantidad de oxígeno. He aquí el proceso químico global de la fotosíntesis, de una forma muy general, por supuesto, porque esto es una reacción metabólica bastante compleja. Podemos ver acá el dióxido de carbono que reacciona con las moléculas de agua y fundamentalmente necesita la luz, que es la luz obtenida del sol, o sea, la energía lumínica, para poder sintetizar la glucosa, que es el compuesto orgánico que le sirve a la planta de alimento y almacena en sus moléculas en forma de almidón, y desecha oxígeno, que es el componente que se obtiene al final de esta reacción química. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de funciones metabólicas, como la respiración celular y la fotosíntesis, pero no son los únicos. En nuestro organismo se realizan, en todos los seres vivos, ¿verdad? Se realizan muchas funciones metabólicas. Entonces pasaremos a otra característica que tienen los seres vivos, que es la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de responder a estímulos que son cambios físicos o químicos en su ambiente externo e interno. Cada vez que recibimos por los receptores, como son las células de la piel, como son los ojos, los oídos, y en las plantas también, células receptoras, captamos diferentes estímulos y estos producen cambios en nuestro medio interno y nuestro medio externo también. Y estos generalmente provocan una reacción. Estos provocan una reacción de los organismos, importantísimo, porque el hecho de recibir y poder reaccionar ayuda a que estos organismos puedan sobrevivir en el medio ambiente. Aquí vemos un ejemplito, ¿verdad? Vemos una mimosa púdica, que es una plantita, seguramente muchos de ustedes tienen en su jardín, que cuando se toca con la yema de los dedos, esta plantita inmediatamente se cierra, las hojitas se cierran. Y ahí vemos cómo el estímulo que es este dedo que está tocando estas hojitas hace que esta plantita reaccione de esta manera. Y ahí vemos un ejemplo de irritabilidad.
Todos los seres vivos responden a estímulos que son cambios físicos o químicos en su ambiente externo e interno. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una jovencita que está sufriendo un gran dolor de cabeza. Podría ser por un estímulo provocado, una mala digestión, podría ser un estado de estrés muy grande, pero su manifestación, aquí en este momento se ve en la fotografía, es un fuerte dolor de cabeza. Estos provocan una respuesta a una reacción. Bueno, eso es lo que se llama irritabilidad. Podríamos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Aquí, de cómo responden. Ustedes podrían en su casa, con un animalito, podría ser una lombrecita, poner diferentes estímulos y ver cómo ésta va a reaccionar ante ellos. Y podrían ir apuntando las reacciones, cómo reaccionan ante determinado estímulo. Esta es una forma de llevar la biología a la práctica. Vamos a ver ahora otra de las características generales. Todos los seres vivos se reproducen. Todos los seres vivos se reproducen y gracias a la reproducción de las diferentes especies es que se pueden mantener. Todos los seres vivos provienen de otro preexistente. Eso es también lo que dice nuestra teoría celular, que todos los seres vivos están formados por células y que éstas provienen de otra preexistente. Y la reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. Son dos formas de reproducción. Bueno, volvemos a reafirmar un poco este concepto, ¿verdad? Todos los seres vivos tienen que tienen descendencia. De esta manera se mantienen las especies. Si no fuera por la reproducción, pues se perderían muchas de las especies que se han podido mantener en la actualidad. Pero hay dos tipos de reproducción. Podemos hablar de la reproducción sexual y de la reproducción asexual. Aquí estamos viendo una fotografía de una bacteria que está en el proceso de reproducción. Todo esto que está aquí, que ven ustedes aquí, es el núcleo. Todo su material genético está desplazándose de manera que se va a distribuir a una célula y a otra célula. Y aquí vemos otro tipo de reproducción sexual, donde tenemos aquí el óvulo, que es el gameto femenino, y tenemos aquí el espermatozoide, que es el gameto masculino, en el momento de la fecundación, de la unión del espermatozoide con el óvulo. Es ese tipo de reproducción sexual. Pero vamos a ver cuáles serían estas particularidades. Otra de las características generales es el crecimiento. Todos los seres vivos crecen. Cuando nacen son pequeñitos y con el tiempo van creciendo y se van poniendo adultos. Observen aquí este niño pequeñito en el transcurso del tiempo, cómo fue aumentando su tamaño, es decir, ha crecido. Es el aumento en tamaño de cada célula o el número de células que forman el organismo. Aquí está explicado cuál es el fenómeno. Las células que forman nuestros tejidos aumentan en número y aumentan en tamaño a medida que vamos creciendo. Y es por eso que vamos aumentando de tamaño. Algunos organismos, como las plantas, crecen durante toda la vida, pero otros solo en determinadas etapas. Estas son particularidades del crecimiento. Por ejemplo, las plantitas crecen y crecen, pero hay organismos como por ejemplo los mamíferos y otros tipos de organismos que solo crecen en determinadas etapas. Llega un momento que son adultos y ya no siguen creciendo. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.